Hola amigos del aprendizaje de las matemáticas. Los invito a observar el desarrollo de este video en el que vamos a resolver el ejercicio 18A de la preparación para el parcial número 3 de Fundamentos de Cálculo, donde es nuestro maestro el profesor Gustavo Adolfo Muñoz Molina, en la Maestría de Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Saludo a todos mis compañeros de la maestría. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez Correa. El ejercicio 18A propone resolver o evaluar este límite. El límite, cuando x tiende a más infinito, de la inversa de tangente de x menos pi medios más x a la menos 1, dividido entre la inversa de cotangente hiperbólica de x menos x a la menos 1. Empecemos por reescribir esa expresión. ¿Para qué la vamos a reescribir? Para que estos términos en los que aparece x a la menos 1 se transformen en 1 sobre x. Esa es la única transformación que ustedes observan al pasar de acá a esta presentación o parte de la presentación que está en color rojo. Evaluemos directamente el límite para ver qué valor encontramos o si llegamos a una indeterminación. La tangente inversa de x, cuando x tiende a infinito, tiende a pi medios. Acá está. Menos pi medios lo reescribimos igual, pues es una constante, no depende de x, y 1 sobre x, cuando x tiende a infinito positivo, tiende a 0. La inversa de la cotangente hiperbólica de x, cuando x tiende a más infinito, tiende a 0. Y 1 sobre infinito positivo también tiende a 0. Así que esta expresión, pi medios menos pi medios es 0, más 0 es 0, nos da 0 en el numerador y 0 menos 0 nos da 0 en el denominador. Vamos a aplicar entonces la regla del L'Hopital para procurar lograr la evaluación de este límite, teniendo presente que el L'Hopital puede aplicarse, como lo dice en estas observaciones, cuando tenemos un cociente que presenta la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. El límite del cociente en ese caso es igual al límite del cociente de las derivadas. Muy bien, entonces la función a la que buscamos hallarle su límite es una función que tiene forma de cociente, es decir, h en función de x es igual a f de x dividido g de x, donde se cumple que f de x es la inversa de tangente de x menos pi medios más 1 sobre x, y donde se cumple también que g de x es la inversa de cotangente hiperbólica de x menos 1 sobre x. Hallemos las dos derivadas de esas dos funciones. En primer lugar, la derivada de la función f es igual a, entonces la derivada, como bien sabemos, de la inversa de tangente de x con respecto a x es 1 sobre x al cuadrado más 1, menos la derivada de pi medios con respecto a x es 0, porque pi medios respecto de x es una constante, y la derivada de este cociente se transforma en menos 1 sobre x al cuadrado. Luego, la derivada de la función que está en el denominador. Empecemos por la derivada. Como esto es una diferencia, pues la derivada de toda esta expresión será igual a la diferencia de las derivadas del minuendo y del sustraendo. La derivada de la inversa de cotangente hiperbólica de x sabemos que es 1 dividido 1 menos x al cuadrado. Más, y es más, porque sabemos que la derivada de 1 sobre x nos va a dar menos 1 sobre x al cuadrado. Menos por menos más 1 sobre x al cuadrado. Esta segunda derivada, pues, que corresponde a g de x, es igual entonces a, multiplicamos este sumando en numerador y denominador por menos 1. Arriba por consecuencia nos va a quedar menos 1 y abajo este 1 se va a volver negativo, lo vamos a pasar a ser sustrayendo y este x al cuadrado que está antecedido de menos, al ser multiplicado por menos 1 se vuelve positivo y lo volvemos el minuendo. Así que nos queda menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 más 1 sobre x al cuadrado. Para que esta transformación que hemos hecho, esto finalmente queda como 1 sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. El objeto de esta transformación era que no nos quedara cuando fuéramos a evaluar el nuevo límite la diferencia entre el 1 e infinito, sino más bien que nos quedara la diferencia entre el cuadrado de infinito positivo, que va a ser infinito, menos 1, lo cual obviamente se va a reducir a ser infinito simplemente. Entonces, el nuevo límite va a quedar planteado de la siguiente manera. La derivada de la función numerador, que es 1 entre x al cuadrado más 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Y esto dividido entre la derivada de la función que estaba en el denominador, la derivada de g de x, que nos dio 1 sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. De nuevo, evaluemos el límite en esta nueva expresión que hemos obtenido. Infinito al cuadrado es infinito, sumado con 1, infinito, y 1 dividido entre infinito positivo es 0, o tiende a 0, menos 1 dividido entre el cuadrado del infinito positivo también nos da 0. Ello dividido entre 1 entre el cuadrado del infinito positivo, que es 0, menos, y esta expresión habíamos dicho que tendía a hacerse 0 cuando x tiende a infinito positivo. En consecuencia, nuevamente, hemos obtenido, después de aplicar por primera vez regla del L'Hopital, una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Como bien sabemos,
podemos aplicar nuevamente la regla del L'Hopital. Es posible aplicar esa regla varias veces, siempre y cuando se cumplan las condiciones de su aplicación. Mencionemos las dos principales, que tanto f de x sea 0 como lo sea g de x, sean iguales a 0. O en otros casos también se puede aplicar directamente la regla del L'Hopital si tanto el numerador como el denominador, es decir, f de x y g de x, son iguales los dos a infinito. Entonces vamos a aplicarla acá de nuevo. También la podemos aplicar siempre y cuando lleguemos a que la primera derivada del denominador, es decir, de g de x, sea distinta de 0. Y siempre que exista el límite, cuando x tiende a más infinito en este caso, de f' de x entre g' de x. Vamos a mirar si ese límite existe. Las primeras dos condiciones, que tanto f de x como g de x, evaluadas en sus límites, sean iguales las dos a 0, se cumplen. Vamos también a mirar si en efecto g' de x, que es otra condición que hay que mirar, realmente es diferente de 0. Entonces, apliquemos L'Hopital y miramos qué pasa. En este nuevo caso, la derivada del numerador es esta. Es la derivada de una diferencia que se resuelve de la siguiente manera. Primero tengamos en cuenta que este segundo término de la diferencia que hay en el numerador lo vamos a reescribir como x a la menos 2, como una base con exponente negativo. Ahora sí hallémosle a esa f de x, escrita de esa manera, su derivada. Entonces, sabemos que la derivada de esta primera parte es la de un cociente. Sabemos que en la primera parte de esa derivada pide reescribir el denominador multiplicándolo por la derivada del numerador con respecto a x. Pero como en este caso ese numerador es un 1, que es una constante, eso nos va a dar 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces esa primera parte no va a aparecer. En la derivada de un cociente luego colocamos el menos, colocamos la función que está en el numerador y se multiplica por la derivada del denominador. Y la derivada de este denominador con respecto a x es simplemente 2x. Sabemos que la derivada de este 1, que es una constante, es 0, ni quita ni pone. Y todo eso queda dividido entre la función que está en el denominador elevada al cuadrado. Menos. Sabemos que este menos 2 viene aquí a multiplicar, quedándonos menos 2x, y que a este exponente menos 2 hay que restarle 1, quedándonos entonces menos 2x a la menos 3. Menos por menos va a ser más. Por lo tanto, este término se multiplica por x a la 3 arriba y abajo, quedándonos arriba 1, que multiplica lo que allí ya está, y quedándonos abajo el x a la 3. Por tanto, menos por menos más, esta expresión queda positiva, y ese x a la menos 3 ya queda con la transformación que hacemos con x a la 3, pero en el denominador. Menos, y esta expresión viene a ocupar ahora el lugar del sustraendo, puesto que se volvió negativa, o apareció negativa al hacer la correspondiente derivación. 1 por 2x sobre este denominador, que es el cuadrado de la suma entre x al cuadrado y 1. El nuevo g va a ser este. Tomamos este 1 sobre x al cuadrado y lo transformamos en una base con exponente negativo, menos, y el sustrayendo lo dejamos igual. Realizamos la correspondiente derivación, menos 2 que viene a multiplicar, se le resta 1 al exponente, quedando menos 3, menos 2x a la menos 3, y eso sabemos que se transforma en menos 2 sobre x a la 3. Menos, hacemos esta derivación, que es la derivada de un cociente, la cual en definitiva nos va a dar menos 1 que multiplica 2x entre el denominador elevado al cuadrado. Esto es igual a este término que queda negativo, lo traemos a hacer entonces sustrayendo, y este, que por la integración entre este menos de dentro del paréntesis y este de afuera se hace positivo, lo traemos a hacer el primero. 1 por 2x entre el cuadrado de la diferencia de x al cuadrado y 1. Como hemos obtenido ya las dos derivadas, tanto la de f como la de g, las nuevas derivadas, entonces, de nuevo, el límite cuando x tiende a más infinito de lo que nos dio la derivada de ese nuevo f de x, que fue 2 sobre x al cubo menos 2x sobre el cuadrado de esta suma, mírenlo acá está, y ello dividido entre lo que nos dio la derivada del nuevo g de x, y esa derivada nos dio 2x sobre el cuadrado de esta diferencia menos 2 sobre x al cubo. Esto será igual a el límite cuando x tiende a más infinito de, efectuamos estas dos restas entre expresiones racionales. 2 que multiplica a este cuadrado, menos x al cubo que multiplica a 2x. Esa sí la resolvemos de una vez. Sabemos que x al cubo multiplicado por 2x nos da 2x a la 4. Y está antecedido de un menos 2x a la 4. Ello dividido entre el producto de estos denominadores, x al cubo multiplicando el cuadrado de esta suma. Ahí está. Ello queda dividido entre, efectuamos esta otra resta entre racionales, 2x multiplicado por x al cubo, que nos da 2x a la 4, menos, y ahora este número multiplicando este cuadrado, o el cuadrado de esta diferencia. Acá está. Todo ello dividido entre, por propiedad conmutativa, x al cubo multiplicando el cuadrado de esta diferencia. Mírenlo acá, aparece también. Como nos damos cuenta, este x al cubo hará parte del producto, es un factor del producto de los medios, y este otro es un factor del producto de los externos. Es decir, van a quedar dividiendo uno entre otro, por lo tanto los volvemos 1.
Como consecuencia de ello, nos queda toda la expresión que vemos en verde, eliminado ahora o reducido a 1 lo que está tachado de rojo, y vamos a resolver esta operación que está propuesta aquí en este numerador. Sabemos que este es el cuadrado de la suma de estas dos cantidades, que se transforma ese cuadrado en x al cuadrado más 2x al cuadrado más 2. Y eso que acabo de enunciar multiplicado por 2 se transforma en 2x a la 4. Ojo, debo corregir acá. Aquí mencioné que al desarrollar este cuadrado, el primer término que aparecía era x al cuadrado. No, aparece x a la 4, porque sería x a la 2 elevado a su vez a la 2. Y ese x a la 4 multiplicado por 2 hace que aparezca este término, 2x a la 4, más, aquí nos da dentro dos veces la primera cantidad por la segunda, es decir, 2x a la 2, multiplicado por 2, 4x a la 2, más la segunda cantidad al cuadrado, que es 1 al cuadrado, 1, multiplicado por 2, 2, positivo. A eso le restamos este último término, menos 2x a la 4, y ello dividido entre este cuadrado de esta suma, acá aparece. Luego, resolvemos también la diferencia de abajo, o más bien, tenemos que 2x multiplicado por x a la 3, 2x a la 4, eso ya lo habíamos hecho ahora, perdónenme que estaba ahí redondando, más bien miremos cómo pasamos de acá a acá. Entonces tenemos ahí en el denominador este 2x a la 4, acá lo colocamos nuevamente, resolvemos el cuadrado de esta diferencia, y al resolver ese cuadrado nos da x a la 4 menos 2x a la 2 más 1. Y todo ello multiplicado por menos 2 se transforma en x a la 4 multiplicado por menos 2 es menos 2x a la 4. Menos 2x a la 2, que sería el siguiente término al desarrollar este cuadrado, multiplicado por menos 2, se transforma en 4x a la 2 positivo. Miremoslo, aquí está. Y luego, 1 al cuadrado, que es 1, multiplicado por menos 2, se transforma en menos 2, que es el que aquí aparece. Ello dividido entre el cuadrado de la diferencia entre x a la 2 y 1. Mírenlo, acá está, cuadrado de la diferencia entre x a la 2 y 1. Esto será igual a el límite cuando x tiende a infinito positivo de... Acá hacemos las simplificaciones que se pueden. 2x a la 4 menos 2x a la 4 es 0, quedando entonces estos dos sumandos. 4x al cuadrado más 2, que los vamos a multiplicar por el otro extremo, que es x al cuadrado menos 1, todo al cuadrado. Miren lo que aparece. Lo que pasa es que en este paso ya desarrollamos el cuadrado de este binomio. Esto es la primera cantidad al cuadrado, es decir, x a la 4, menos 2 veces x a la 2 por 1, es decir, 2x a la 2, más el segundo término del binomio al cuadrado, es decir, más 1. Esto sobre, también simplificamos acá en los internos, 2x a la 4 menos 2x a la 4, 0, queda superviviendo este 4x al cuadrado menos 2, que acá lo colocamos de nuevo, y luego resolvemos este cuadrado que va a estar multiplicando con esta otra parte de los internos. Este cuadrado, ¿qué es? Es x a la 4 más 2x al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1. Desarrollamos los productos indicados aquí en numerador y denominador. 4x a la 2 multiplicado por x a la 4 nos da 4x a la 6. Más de este término por menos de este otro nos da menos. Más por menos menos, y 4x a la 2 por 2x a la 2 es 8x a la 4. Mírenlo acá, menos 8x a la 4. Luego, 4x a la 2 multiplicado por 1 positivo, que es más 4x a la 2. Después, este otro sumando distribuye en multiplicación a estos tres términos. 2 por x a la 4 es 2x a la 4 positivo, más por menos es menos, y 2 por 2x a la 2 es 4x a la 2. Mírenlo, acá está, negativo. Y finalmente más por más es más, y 2 por 1, 2, es decir, más 2. En el denominador tendremos 4x a la 2 multiplicado por x a la 4, que es 4x a la 6, más multiplicado por más es más, 2x a la 2 multiplicado por 4x a la 2 es 8x a la 4, positivo. Este por el tercero, más por más, 4x a la 2 por 1, más 4x a la 2. Y luego este menos 2 distribuyendo a cada uno de estos tres términos. Menos por más menos, mírenlo acá está, y 2x a la 4, obviamente de ese producto, menos por más menos, 2 por 2x a la 2, 4x a la 2, mírenlo acá, menos 4x a la 2, y finalizamos con menos por más menos, 2 por 1, 2, menos 2. Hacemos las simplificaciones pertinentes teniendo en cuenta sumas y restas entre términos semejantes. En el numerador inmediatamente podemos anular
4x a la 2 positivo con menos 4x a la 2. También vemos que acá está menos 8x a la 4 y acá está 2x a la 4. Efectuamos operación entre ellos y eso se transforma en menos 6x a la 4. El 4x a la 6 sigue quedando como primer término en el numerador, pues no tiene término semejante con cuál operar, y el otro número que queda sin operar, porque no tiene término semejante, es el más 2. En el denominador, simplificamos 4x al cuadrado por menos 4x al cuadrado. 4x a la 6 no tiene término semejante, se reescribe como primero, haciendo una ordenación aquí del polinomio descendente. 8x a la 4 menos 2x a la 4 es 6x a la 4, positivo, y este menos 2 que no tiene con quién operar. Seguidamente, entonces, como nos damos cuenta que acá el máximo exponente con el cual aparece la variable es el 6, y en función entonces de que simplifiquemos la expresión, dividimos tanto numerador como denominador entre x a la 6, quedándonos entonces 4x a la 6 entre x a la 6 nos da 4, aplicando cociente de potencias de igual base. Menos 6x a la 4 entre x a la 6 nos da 6 sobre x a la 2. Y 2 dividido x a la 6, pues precisamente nos da 2 sobre x a la 6. En el denominador aplicamos también ese divisor, x a la 6. 4x a la 6 entre x a la 6 nos da 4, más 6x a la 4 entre x a la 6 nos da 6 sobre x a la 2, y menos 2 dividido x a la 6 nos da menos 2 sobre x a la 6. Esto va a ser igual, entonces, evaluando ya el límite a lo siguiente. 4 no tiene que ver o es independiente de x, por tanto es el límite de una constante que queda como la constante, menos más infinito elevado al cuadrado es más infinito, y 6 entre más infinito obviamente tiende a ser 0. Más infinito elevado a la 6 es más infinito, y 2 entre más infinito tiende a 0. ¿Qué ocurre en el denominador? 4 como constante, su límite sigue siendo el propio 4. 6 entre infinito, porque infinito positivo al cuadrado es infinito positivo, nos da 0. Y 2 entre infinito, porque más infinito a la 6 es más infinito, también nos da 0. El numerador se reduce a 4 menos 0 más 0, que es 4. El denominador a 4 más 0 menos 0, que es 4. Y 4 dividido entre 4 es 1. En consecuencia, el proceso que hemos desarrollado, en el cual nos hemos ayudado de la aplicación en 2 ocasiones de la regla del L'Hopital, nos ha determinado que el límite, cuando x tiende a más infinito, de la inversa de tangente de x menos pi medios más x a la menos 1, dividido entre la inversa de la cotangente hiperbólica de x menos x a la menos 1, es igual a 1. Agradezco su atención, haber seguido este video del principio al final, y también les agradezco que me hagan sugerencias de mejoramiento tanto en cuanto al contenido como a la forma de este video. Hasta pronto.